En la casa de mis abuelos maternos se comía una vez a la semana frijoles, como buena familia de herencia paisa. Mi madre heredó tal tradición y en mi casa siempre se comió una vez a la semana frijoles. Hoy en día, la hermana mayor de mi mamá nos hace frijoles a todos en la familia para consentirnos, pues son deliciosos. Mi abuela materna es de Boyacá, entonces normalmente en casa cuando queremos una comida especial y muy rica, mi abuelita hace cocido boyacense, que es un plato a base de papa, de cubios, de carne. De hecho, ahora que lo pienso, no sé si los cubios se comen en otra región de Colombia y en América Latina. No sé. Recordando, el plato típico de mi casa con mis papás y mis hermanas es un pollo apanado que le decimos schnitzel. Lo adobamos con mostaza, salsa de soya y miga de pan. Nos encanta a todos y siempre lo acompañamos con una gran ensalada que tiene aguacate, arvejas, lechuga, pimentón y una vinagreta con mucho cilantro. También con arroz blanco bien esponjadito y papa criolla. Si vamos a hablar de platos típicos, tengo que mencionar el bacalao que preparaba mi mamá cada Navidad. Es una delicia y a pesar de que le llevaba mucho tiempo prepararlo, se notaba el amor y el detalle. Y es gracias a este platillo que encontré un gran amor por las aceitunas. Javier es quiteño. Le encantan los sabores de la comida ecuatoriana y especialmente la sazón de su abuela. Uno de sus platos favoritos es el croto de papa. Y es que a quien no se le hace agua a la boca pensando en las papas de los Andes, combina su gusto por la comida con los deportes. Le gusta nadar, hacer bicicleta de montaña y caminar. Durante la pandemia por el COVID-19, aprendió con su pareja diversas técnicas para preparar café y pan. Una gran combinación para alimentar el amor. Javier tiene un proyecto de seguridad alimentaria en el que combina las cocinas tradicionales con ciencia. Su labor es estudiar el origen de los ingredientes, las técnicas de cultivo y su valor para las comunidades. Javier sabe que siempre va a volver a Quito, porque allí están sus raíces. Hola, soy Manuela Tascón y hoy vamos a catar la historia de Javier Díaz. Javi, cuando nos conocimos, me contabas un poquito sobre este proyecto como de seguridad alimentaria que tenías. ¿Cómo es eso? Bueno, nos conocimos hace 1 año, 4 meses que alguien me sopló. Muy bien. Y sí, era un tema de combinar, ¿no es cierto? De combinar platos tradicionales con un tema científico. Es decir, saber qué se está comiendo en función de lo que se ha avanzado con lo que se podría llamar ciencia de Occidente, ¿no? Y obviamente eso ha ido evolucionando y hoy lo hemos ido también incorporando sobre un tema que también creo que tiene, y yo diría un poco más de valor en función de qué alimentos consumes y por qué se llaman así, ¿no? Entonces iba por ahí. Obviamente ha habido una gran pausa por el tema de la pandemia, así que esa pausa yo diría que ha empezado a cerrarse desde enero de este año, ¿no? O más bien dicho, ha vuelto a continuar el proyecto. Claro, claro. Cuéntame una cosa, ese amor por esas cocinas tradicionales, ¿dónde nació? Chuta, es un tema que, por si acaso, chuta es una palabra así creo quiteña. Ok. Entonces, y tal vez terminar con F, por si acaso digan qué le pasa al joven que está hablando tanto con chuta y terminando en F, ¿no? Así hablan los quiteños, así les pueden reconocer a los quiteños. Muy bien, gracias por ese tip. Bueno, ¿de dónde nace? Creo que nace de unos 2 nombres bonitos que se llaman María Salvadora. María Salvadora es mi abuela y María Salvadora también es mi madre. Entonces ellas tienen ese nombre y yo creo que sobre todo mi abuela, porque yo vengo de un matriarcado, ella de una u otra forma siempre
mientras vivía nos tenía como enamorados con la cocina, ¿no? A pesar de que no nos dejaba mucho entrar, pero uno estaba enamorado siempre de los platos que ella hacía. Ella en su juventud y su edad adulta, se podría decir, tenía un restaurante, entiendo, que era muy conocido. Entonces los platos que ella preparaba para mí eran mágicos y obviamente era tan interesante que, por ejemplo, en cada fiesta que hay en Ecuador hay un plato típico y la gente obviamente, yo no sé cómo aparecía, pero golpeaban la puerta de mi abuela y ahí comían 20, 25 personas, ¿no? Por colarse en el almuerzo y en la cena, ¿no? Y en repetirse también al otro día. Entonces, creo que nace sobre todo de mi abuela. Claro, era una olla como expansible. Sí, hacía magia, ¿no? Eso Sí. de multiplicar era fácil para mi abuela, no sé cómo lo hacía, pero la gente iba, familia expandida, amigos, amigas de mi abuela, de todos. Incluso yo creo que luego mis amigos del colegio también se iban metiendo así como, uy, hagamos tareas, sí, hagamos en la casa de tu abuela. Entonces de paso ese día almorzaban, ¿no? Ok. ¿Cuál es el platillo que más recuerdas? ¿De mi abuela o en general? No como de tu infancia, que tú digas, uy, ese me marcó y ese lo pedía mucho, ese me gustaba mucho. Ya te diría que hay dos, ¿no? Pero hay uno que por ese, yo fui un tiempo vegetariano, ¿no? Pero por ese Ok. platillo volví a la carne, ¿no? A la proteína, pero ese plato se llama seco de chivo, es un plato típico del Ecuador, y el sabor es exquisito, ¿no? A la final, la combinación entre la proteína, la papa, la ensalada con el aguacate, ahí la salsita que tiene con mucha cerveza, ahí le cocinan al borrego. Es de borrego en realidad, pero no sé por qué se llama seco de chivo, ¿no? La carne es de borrego, pero le dicen seco de chivo. Creo que ese plato, a la final yo siempre que pruebo ese, me hace acuerdo de mi infancia, de mi abuela. Y hay otro plato que a la final es muy típico del Ecuador que se llama locro de papa. Y yo creo que ese no solo me recuerda a la infancia, siempre que a la final estoy en cualquier lado, siempre vuelvo al Ecuador, yo creo que para acordarme de comer locro de papa, ¿no? Eso es lo que me hace querer que vuelva siempre al país. Hola, soy Sara y decidí interrumpir la conversación porque escuché que Javier está hablando del croto de papa y justo es la receta que nos compartió esta semana que pueden encontrar en nuestra página web www.catandhistorias.com. Claro, es ese que te transporta no tanto en el tiempo, sino en las distancias, ¿no? Exactamente, sí, man. Qué bonito, qué bonito. Dices que tu abuela te enamoraba con sus sabores. Sí, Eh, sí. ¿Qué aprendiste tú? ¿Cuál será la palabra? Yo diría que es un tema así como que uno no entiende qué es el amor hasta que es adolescente, ¿no? Entonces, ahí ya cuando uno empieza la adolescencia, mira, este es el amor, yo creo que estoy enamorado también de mi abuela y de la comida. Entonces, alguna vez eh, yo le dije, abuela, deme una receta, ¿no? Entonces le dije, deme la receta del ceviche, que creo que era lo más fácil. Y claro, mi abuela me hizo como una reflexión así súper rara. Me decía, es una receta, pero se llama tanto receta para los médicos como para los cocineros, ¿no? Y ahí uno entiende que a la final, claro, eso viene de la mano, ¿no? Las recetas son salud, ¿no? Claro. Y te curan, yo diría, aunque sea de la soledad o de cualquier tema, ¿no? O de la nostalgia, en portugués, ¿cómo se llama? Esa nostalgia Saudades, alegre, ¿no? saudades, Saudade, saudades. exacto, esa nostalgia alegre. Entonces, sí, entonces ahí mi abuela me enseñó primero el ceviche, luego el locro de papa, luego un poquito, diría yo, a cocinar las proteínas, ¿no? Pero siempre fue muy recelosa. Yo creo que ahí tal vez ella no dejaba que entren a la cocina porque decían que, como que, déjame acordar la palabra que decía, como que se corta, algo así, decía, se corta la sazón o algo así. Y Mm. no dejaba mucho. Entonces, ya de grande, de adolescente, tuve que pedirle, ¿no? Que me enseñara uno que otro platito. Ya, claro. ¿Y has aplicado estas recetas de amor de tu abuela?
Sí, claro, sobre todo el locro de papa, ya te digo, yo para mí, si no como una vez al mes un locrito de papa, que yo pienso que es la comida más rica del mundo, en realidad creo todo con la papa, ¿no? Porque uno es como bien andino, bien Andino, zamino, claramente, sí. uno es una zama y encima más Quito está lleno de montañas, entonces uno a la final es una zama ahí que siempre busca la papa. Pero el locro de papa tiene su sabor, ¿no? Tiene ahí algo con el queso, con, con un poquito de aguacate. Yo diría que es una innovación, es una comida fusión de por acá que se fue en el tiempo mucho más allá, ¿no? Entonces tiene unos sabores de pasado, presente y futuro súper rico. Algún rato cuando nos veamos les hago probar un locrito de papa. Pero claro, aquí súper apuntados a un locro de papa, qué delicia. Javi, ¿cuántos corazones se han derretido con ese locro de papa? Chuta, yo diría que como no soy así como la palabra, para ser sincero, no creo que soy tan romántico, soy un poco práctico, pero a la flaca, mi actual pareja, yo creo que nos turnamos, ¿no? Entonces, yo aprovecho cada momento que hay como, porque el lunes cocino yo, el martes el miércoles yo, por esto de la pandemia, ¿no? Que Claro. intentamos ya no salir. Entonces, yo creo que al menos a esa yo confirmaría que sí. De ahí a las demás no confirmaría ya nada. Por lo menos Nada ha eso. hecho que aguante la pandemia. Eso ya Exacto, es un mérito. y yo creo que es también yo enamorada de esa, ¿no? Porque a la final esa, al menos por ejemplo el pan, aprendió a hacer en pandemia, esa pan es una delicia. ¿Sí? ¿Qué más cosas aprendieron a hacer ahorita en pandemia? A ver, yo diría que mi pareja Carla, el pan, que ella siempre tuvo ese deseo, pero ya como hubo tiempo, me acuerdo que ya teníamos un horno, pero nunca lo ocupábamos, entonces ella aprendió a hacer el pan de masa madre, y yo diría que algo cocinaba, pero a mí me entró la afición por el café, ¿no? Pero así ya de esas cosas que uno quiere como experimentar y saber hasta el mínimo detalle, entonces uno, Sí, no, que filtrado con un tema que se llama B60 o sí. Chemex, o la cafetera italiana, o La la prensa francesa, entonces, francesa, la prensa francesa, Sí. la japonesa, entonces es espectacular el tema de café. Yo me volví apasionado del café y obviamente creo que ese fue lo que la pandemia a la final nos dejó. Para mí el café y a la flaca el pan, entonces unimos café y pan Pero y además, qué espectacular. buena compañía, un buen café con un buen pan. Exactamente, creo que eso es de lo lindo de la pandemia, ¿no? En ese contexto. A pesar de que yo no tomo café, siempre he hablado de lo mucho que me gusta su olor. Y eso sí, me encanta el pan y más o menos recientemente descubrí el pan de yuca, que es delicioso. Y el olor del café cerca igual ayuda. Solo quería hacer esa pequeña nota, que se me vino a la mente al escuchar a Javier. Qué maravilla. Nosotros nos conocimos en Italia, habiendo pasado los dos en momentos diferentes por Barcelona, Exactamente. que era uno de los temas que nos unía. Y en aquel entonces hablamos de viajes, recuerdo, y hablaste de que, bueno, si te ibas a quedar viajando, iban a ir a París y bueno. De todas estas experiencias con viajes y de estos momentos en que tú dices que has estado lejos y que son estas papas andinas lo que te regresan, un poquito te transportan a casa por ratos, ¿qué sabores recuerdas así que tú digas, uy, no, eso es una delicia, o sea, que te haya marcado? Por fuera dices, Manu, Sí, afuera de... Creo que no en este último, luego de que nos conocimos, sino más bien fue justo cuando terminé el máster de patrimonio en Barcelona. Fui a Roma y ujú, en Roma me compré una pizza, la margarita. Qué espectacular, qué espectacular. Creo que desde ahí dije, o sea, la pizza que yo comía acá era una mentira o la que comías en cualquier otro lado. claro. Me quedó así marcado, así como la masa, el sabor, la forma, ¿no? Obviamente, claro, obviamente yo que soy bien andino, decía, claro, los tomates son ecuatorianos porque a la final de acá salen los tomates, ¿no? Si sin Sí. los tomates esto no sería lo mismo.
pero espectacular ese sabor, ¿no? Pero Ese sabor voy a defender mi tierra y voy a decir que en una investigación dicen que el primer cargamento de tomate que llega a Italia sale de Colombia, señores. Yo diría que sale de aquí, ¿no? Igual Colombia, Ecuador, Venezuela, somos lo mismo. Muy bien, Yo estamos ahí, de acuerdo, estamos de acuerdo. yo ahí no creo que, no, yo más bien afirmaría que sí puede ser, porque era Sí, lo mismo. sí, al final es toda la región andina, ¿no? Sí, sí, sí. La Eh, gran Colombia. La Gran Colombia, pero claro. Claro, uno se da cuenta. ¿No han intentado hacer pizza con la masa madre? Sí, sí, también riquísimo, riquísimo. ¿Sí? Muy, muy, muy rico. Sobre todo, y es lindo el tema de la fermentación, ¿no? Ver cómo se expande luego esos hongos, no, me parece también algo lindo. En realidad, como no había acceso en esos días mucho al supermercado, me acuerdo que yo le dije, flaca, pero si necesitamos levadura, en la cerveza hay levadura. Entonces, Ajá. obviamente fue un experimento fallido, ¿no? Porque yo así como desde lo súper teórico, así, no, pues aquí debería haber cómo. Obviamente no fermentó nunca, ¿no? Pero bueno, en Hay teoría sí videos, hay pero cómo, no ¿no? funcionan. Pues no sé, yo Claro, también probé y no me funcionó tan bien. exactamente, en teoría funciona, pero creo que debe ser cerveza artesanal, ya nada industrial. Ya, claro, sí, como con menos procesamientos, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, Javi, voy a hacerte una serie de preguntas como acerca de tu trabajo con este tema del patrimonio. ¿Cómo llegaste a este trabajo? A mí ese trabajo siempre me ha parecido muy bonito, este que contabas al principio, y me encantaría saber cómo llegaste ahí. A ver, yo creo que hay varias personas, uno ya dije mi abuela, después yo trabajaba en el estado hasta el 2016 Ok. y de ahí decidí irme al Camino de Santiago con un amigo y luego de regresar, obviamente yo decía, chuta, yo no creo o no puedo volver a hacer lo que hacía. Y yo creo que, bueno, del otro lado está la figura paterna, mi padre era pintor, Ay, obviamente qué muy lindo. alejado, ¿no? Muy alejado del tema, pero yo siempre me preguntaba por qué esa afición hacia el otro lado, ¿no? Porque por el otro lado, economista, un tema así, muy, Ah, muy, muy matemático, feo, aburrido. Pero por el otro lado, siempre me estaba, o más bien dicho, decía, no creo que esto sea todo, ¿no? Y siempre hay esa pregunta, ¿qué más hay? Entonces yo creo que iba auscultando algunas cosas y luego del Camino de Santiago dije, yo no quiero hacer esto. Luego regresé, me fui luego a Australia y luego iba probando sabores, viendo todo el tema de culturas y decía, creo que lo bonito sería algo alrededor de la cultura. Entonces postulé al máster, salió todo, obviamente, y ya cuando regresé, obviamente, una fundación de una amiga me dijo, oye, que trabaja en el tema cultura y patrimonio, pero patrimonio material. ya. Entonces yo les decía, deberían como involucrarse un tema en el tema patrimonio inmaterial. Y empezamos ¿cuál será la palabra exacta? A invitar chefs, así como para que nos digan qué están haciendo alrededor del patrimonio inmaterial y cómo están rescatando los platos típicos de la región, ¿no? Del país. Y de ahí yo decía, pero creo que hay algo más que se podría hacer en función de lo que ya también se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, claro, me acuerdo que el primer plato que decidimos apoyar era de los cactus, estos como escarabajos voladores que solo se dan a los 3.600, perdón, metros sobre el nivel del mar, ¿no? Que salen obviamente por final de octubre y noviembre y Ok. ¿cuál será? Se los pesca, se los caza, no sería pesca, se Claro, los, eso es un se los tema de atrapa, ingredientes, ¿no? En claro, principio. Porque exacto. es muy Dime, ma. específico. Es muy específico. O sea, Sí, es de la región, es justo de los Andes y solo se come justo en esta época porque solo ahí como que salen estos insectos, estos cactus y a la final se los atrapa con redes. Me causó mucha curiosidad escuchar sobre estos insectos, y encuentro que precisamente se aprovechan las lluvias de fin de año en Ecuador para recolectarlos, unos pequeños escarabajos blancos, y luego los fritan con ajo y cebolla, casi como una carne.
y luego el plato es espectacular, ¿no? Es riquísimo. Entonces, obviamente hicimos un análisis del cactus, qué componentes, y buscábamos también saber un tema de seguridad alimentaria también, en el tema de cuánto contribuye en kilocalorías a la persona, y lo otro también en esa comunidad que habíamos investigado y que estaba este chef se llama Alejandro Huertas. El restaurante justo se llama 3600 por eso, porque están los 3600 sobre el nivel del mar, Claro, y es en Pinta. Entonces también estábamos analizando cuánto en realidad deberían poder recolectar para que no sea, o más bien dicho, para que puedan reproducirse para el siguiente año. claro. Entonces ahí empezamos a trabajar, luego empezamos a trabajar con otro chef de la costa, ya con otro plato que se llamaba maleza buenesa, que tenía que ver en cambio con plantas que nadie usa. Entonces, por ejemplo, Ya, estaba el diente de león, qué sé yo, el perejil, plantas que al final uno piensa que podría utilizar de condimento o desperdiciarlas o no utilizarlas, él las utilizaba. Y este chef es famoso, se llama Rodrigo Pacheco. ya. Entonces, obviamente, con él empezamos también a apoyarle en ese tema y hacer una conjunción entre ciencia, patrimonio y obviamente gastronomía, ¿no? Sí. Maleza Buenesa, qué buen nombre. Exactamente, sí, lindo, lindo. Y el Rodrigo, obviamente, también un tipazo, y ya te digo, igual el Alejandro, ¿no? Que fue con los dos que empezamos, súper generosos, ¿no? Mira, esta es la receta, mírale qué tal, tenía flor de amaranto, ¿no? Entonces hicimos un análisis alrededor de la flor de amaranto, claro, y hermoso, ¿no? El color del amaranto, todo alrededor de eso, ¿no? Muy, muy, muy lindo. Qué lindo proyecto. Qué lindo proyecto. Y entonces esto va a encauzar al proyecto que yo conocí hace unos años, que realmente es muy lindo. Sí, sí, exactamente, ya te digo, se paró por el tema de la pandemia, pero en enero tuvimos otra vez una conversación. Lo que estamos haciendo, obviamente, ahorita ya tenemos eso, pero a los platos que teníamos es estableciendo por qué se llaman así, ¿no? Por ejemplo, el cacao que utilizan en alguno de los platos. Es interesante conocer en los diccionarios que viene, muchos te dicen que viene del náhuatl, ¿no? Pero uno va buscando y ve en diccionarios antes de que hayan llegado colonos a esas regiones donde están estos pueblos aborígenes, que se usaba la palabra, ¿no? Y te pongo así solo como ejemplo el cacao, y cacao en idioma de los pueblos de la Amazonía, significa costra, ¿no? Tiene que ver con costra, y luego uno hace los análisis y es muy similar porque a la final sirve para curar heridas, ¿no? El cacao, y si le Sí, ves también tiene una forma de costra, de costra de piel, ¿no? O de costra de árbol, entonces es muy, 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 muy onomatopeico y también muy relacionado a lo que uno entendería o el nombre que le bautizaría a ese producto, ¿no? Porque uno se pregunta por qué le pusieron ese nombre. Claro, y tú vas claro, al nahuatl y es como pescado, pero vas acá y dices, no, me cobra más sentido y acá obviamente aún no había entrado colonos y esta era la palabra. Entonces, súper lindo también ir ya descubriendo la historia y la etimología del nombre, ¿no? Entonces, estamos en eso y estamos buscando las primeras recetas que habían aquí por la región. Entonces, estamos ahí, como diría, no sé si a la final haya sido tan planificado como antes en mi otra vida, en los proyectos de economía se hacía. Acá tiene, creo yo, que ver mucho con el sentimiento, ¿no? Entonces claro. comenzamos a conversar porque no es que nos reunimos aquí. Rodrigo está, por ejemplo, en Manabí, en las Tanuzas, ahí también es un chef metido dentro de una reserva. Igual Alejandro, pero lo que hacemos es conversar. Entonces con Rodrigo hablamos, decía, mira, podríamos hacer eso. Entonces estoy dedicado a leer, a investigar, a ver de dónde salen los nombres, cuál es la primera receta que se descubrió por acá, ¿no? Y en Qué eso entonces rico. estamos como complementando. Qué rico además porque en esto que narras una cosa que es muy particular y es muy bonita. Y yo no sé si tú sabes, yo viví en México unos años y justo tuve clases de Nahuatl. Y pude entender a través de esa clase cómo fue todo el tema de la colonización
de México con respecto a las colonizaciones abajo nuestras, eran pueblos había un pueblo muy fuerte que eran los mexicas, que van a defender su territorio, que gritaban mexicas, 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 y que tenían a todos los vecinos aburridos, y cuando llegan los españoles se dan cuenta que no pueden en número ni en fuerza contra estos, y lo que hacen es asociar a todas estas comunidades alrededor, a ellos, a su equipo, digamos, a los españoles, asegurándoles el mantener la vida, ¿sí? Si los ayudan a derrotar a los mexicas. Y esto sucede así. Y el proceso de colonización va a ser muy diferente al proceso agresivo que nos va a tocar más abajo hacia la zona andina, ¿no? Y va a dejar que cosas como idiomas o, por ejemplo, eso, como que haya más diccionarios, como que haya más... Y aquí en la zona andina ya hemos perdido mucho de eso, pero es muy interesante lo que cuentas porque como un ingrediente y su etimología nos puede contar también la historia de una serie de pueblos y sus conquistas, ¿no? Exacto, sí, totalmente, mano, concuerdo, por ejemplo, como ya que hablábamos de Italia y nuestras regiones andinas, así, por ejemplo, el tomate, ¿no? Cómo es cambiado el nombre ya en Italia, ¿no? Y le ponen manzana de oro, ¿no? Pomo de oro, Sí. pomodoro. Lindo, ¿no? Igual ahí se cuentan muchas historias. Creo que sí yo diría que conocer la etimología es conocer mucha historia de qué estuvo atrás, ¿no? La importancia de lo que tú dices, man. Listo. Qué maravilla, Javi, sí. Qué cosa tan bonita. Y me encantará, si algún día me invitas a tus charlas, yo sería la más feliz. Sí, de una, mano, siempre creo que está abierto, así que más bien creo que yo diría mientras más personas también se involucren, es lo lindo, ¿no? Porque creo que es el patrimonio creo que es algo vivo, ¿no? Uno muchas veces piensa en patrimonio, en algo De que está en el edificaciones, sí. sí, o material, ¿no? Pero es algo que está vivo y que se nutre también, ¿no? Continuamente. Claro, además este tema del patrimonio gastronómico puramente va a tener una cosa y es que los olores son la memoria más lejana que recordamos los humanos. Entonces, la memoria que te lleva más atrás y más vívidamente es el olfato. Por ende, la comida consigue unas cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Javi, te voy a hacer una serie de preguntas. Vamos a entrar a nuestra parte de preguntas a quemarropa, le digo yo, a preguntas rápidas, ¿vale? Listo, a ver, me preparo. ¿Estás entonces, listo? Muy Porque si bien. es a quemarropa es peligroso. Listo. Un tip de cocina. Un tip de cocina, yo creo que hay que ponerle queso a todo. Un sabor ácido, amargo, dulce, un sabor que caracterice a Javi. Yo diría el jengibre, el sabor a jengibre. Sí, como ese picor, ¿sí? Exacto, un poquito ácido, pero también te hace recordar. O sea, como que ahí te queda un ratito en la memoria. Ok. Un lugar, un café, un bar, un restaurante, un sitio al que tú le recomiendes a nuestros oyentes que tienen que ir, no importa la faz de la tierra, que si algún día van a ese lugar, tienen que ir a comer o a probar algo allí. Qué buena pregunta. Yo diría que en Barcelona hay un brunch, es la calle, se llama Aribau, que es muy cerca de la Universidad de Barcelona, de la plaza de la Universidad de Barcelona. Se toma Aribau y es una cuadra más hacia la Barceloneta, por decir así. Ajá. Y es un tema de brunch, de desayunos, de almuerzos espectaculares yo diría, totalmente saludable, totalmente vegano, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Entonces, de Aribau, una cuadra más hacia la Barceloneta. No se pierden porque ahí está, ahí se ve y hay filas de gente ahí, ¿no? Esperando para desayunar. Riquísimo, riquísimo el desayuno ahí. Qué maravilla, apuntadísimo. Javi, un placer culposo de la cocina, de la comida. El pan, qué rico que es el pan. El pan es tu placer culposo, así que tú dices no. Sí. Puedo comer un pan cada 10 minutos, así como me sigo comiendo y comiendo el pan. Qué bueno. La flaca le pegó a lo que había que aprender en pandemia, por lo visto. Sí, la Carla, obviamente. Y yo siempre,
me he intentado así como que no descubran eso, porque yo veo pan y como. Entonces yo siempre he dicho, no me gusta el pan, pero en el fondo me encanta, pues porque veo y eso es como un disparador para seguir comiendo todo el día y puedes comer con mermeladas. Otra cosa que aprendí es hacer mermeladas, que no ha sido tan difícil, ¿no? Pero, No, por yo ejemplo, la preparo mermelada mucho. de mango, espectacular, mano. Entonces ahí tenemos que pasar la receta, porque hay algunas recetas súper plenas en el tema de mermeladas. No, hay unas mezclas. Yo creo que el chiste de las mermeladas, el chiste lindo de las mermeladas no está en la capacidad de lograr la mermelada, sino en la capacidad de mezclar los sabores. Yo hago muchas mezclas. Exacto, y lo lindo es el olor que cuando estás, ya una vez que le tienes en esencia, el olor que desprenden en el ambiente, en la casa es riquísimo. Entonces tú pones el mango, pones las fresas, cualquier olor, uno queda impregnado en la casa, ese olor y es riquísimo. También me encanta hacer mermeladas. Sí, es muy rico. Esta es una pregunta que puede ser de pelea, de amores y de odios, es esta pregunta. Uf. Y es, ¿la fruta en la pizza se vale o no? Uy, si me preguntas hasta los 19, 20, 21 años, diría que se vale. Pues qué rico que es a esa edad comer. Pero ya luego no sé por qué. Tal vez es mucho por el tema que a veces uno lee o le dicen, no, qué feo, y uno ya luego inconscientemente dice, no, pizza con fruta, no. Pero yo hasta los 19 me gustaba, ¿no? Me encantaba. Pero ahora ya no sé por qué, creo que me he dejado influenciar por gente italiana que dicen, no, y ahora ya no sé por qué, pero me voy a pedir. En estos días me voy a pedir y voy a ver. Si es que y vas a ver cómo es la cosa. Muy bien. Exactamente. Muy bien. ¿Qué fue lo último que preparaste? Lo último que preparé fue el día lunes. Preparé una pasta con un poquito de hongos y un poquito de portobello con quesito y tomate. Uy, qué rico. Eso suena muy rico. Sí. Ahora ya les tenemos... invitados. Muy bien, gracias. Te tengo una pregunta para ti. Esta es una pregunta especial fuera de nuestros tips normales. Y es, ya que estás aficionado al café, recomiéndanos una marca y una manera de prepararlo. ¿Cuál ha sido tu favorita en esta exploración? Yo creo que tiene trampa esa pregunta, ¿no? Voy a decirle que el café colombiano es riquísimo, el arábigo, más que una marca, ¿no? Sí. Para no perder con la locutora, con la entrevistadora. Y diría que la mejor forma es un B60, ¿no? Con el filtrito de papel reciclado, yo diría que es la mejor forma. 4 cucharaditas bien cargaditas, puestas. Sí. Espectacular. Muy bien, Javi, pues muchas gracias por acompañarnos. Es una maravilla haber catado tu historia. A ustedes, un abrazo. Un abrazo, Javi. Hola, soy Sara Bautista y con la complicidad de Manu Chuco hacemos posible este podcast. Recuerda que puedes conocer y preparar las recetas de nuestros invitados en la página web www.catandohistorias.com. Además, si ingresas a la página vas a ver unas ilustraciones muy bonitas hechas por nuestra amiga Juana Nieto. Si quieres contarnos los olores, los sabores, las fotografías o los recuerdos que llegaron a ti escuchando este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales @catandohistorias.podcast en Facebook y @catandohistoriaspodcast en Instagram. Si te gustó el capítulo, compártelo y síguenos escuchando. Catando Historias es grabado de la S a la T.